estoy bien. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero tú eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Libre soy, libre soy, libre soy, Cansado estoy de lo que soy, mis manos sucias. No atrevo a levantar mi santo Dios. reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Mateo, Shalom. en el capítulo, vamos a ir ahí a Mateo, capítulo 18, versículo 15. Mateo 18, versículo 15. La palabra discípulos es una palabra que viene del hebreo y es tejelim. Y tejelim es una palabra que indica aprender el conocimiento de un maestro, aprender la forma de vivir de un maestro, aprender la forma de proceder y actuar de un maestro. Por lo tanto, las aulas no existían en la idea de los maestros y estudiantes, como vemos el día de hoy. El día de hoy tenemos auditorios donde normalmente oímos y después cada uno será libre de tomar la decisión si cree obedecer o no. Pero en los tiempos del Señor Jesús lo que existía era: ¿quieres aprender de mí? Tú vienes a vivir conmigo y vas a ver cómo duermo, cómo me levanto, cómo como y sobre todo cómo reacciono a las situaciones que me corresponden. Y entonces vas a aprender de mí en mi vida, mi forma de vivir. Y la forma de vivir de alguien se emplea en el aspecto de lo que es una serie de disciplinas. La disciplina es el conjunto de hábitos y de acciones que están formadas por el pensamiento cognitivo y sobre todo por la convicción que tenemos en cuanto a las cosas. En este caso, disciplina, de ahí nace la palabra discípulos, de la palabra disciplina. Hay discípulos que siguen las disciplinas de su rabí o de su maestro. Una de las preguntas que se hacen muchísimas veces es, bueno, si somos los discípulos de Jesús, si somos la iglesia, la congregación de Jesús, pues se supone que tenemos que tener el conocimiento de Jesús, tenemos que vivir como vivía Jesús, porque debemos andar como Él anduvo y debemos de proceder y reaccionar como Él lo hizo.
Esto es, debemos ser discípulos porque seguimos sus disciplina, la disciplina del Señor. Y entonces una de las cosas que aprendemos es que, por ejemplo, cuando vemos lo que dice Pedro, Pedro habla en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, y dice que nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra. Y luego habla algo muy interesante, dice, donde mora la justicia. Y la palabra justicia es una palabra hebrea que significa, es mishpat. Mishpat es una palabra justicia. También se puede mencionar como tzadok. De ahí viene la idea de los saduceos. Tzadok es tzedek, de justicia. Y la palabra justicia simplemente lo que es la obediencia o la práctica de la verdad, de la revelación de Dios en la palabra. Esto es, alguien hace justicia cuando hace lo que Dios dice en su palabra. Y entonces la palabra justicia nace todavía de otra palabra en su etimología. La palabra justicia era de la palabra tzedek, de la palabra también geset. Y geset significa amor. Y esto es, ¿por qué Jesús vino a la tierra? Vino a amarnos, vino a mostrarnos cómo vivir, pero la pregunta que nos haríamos es, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento? ¿Verdad? ¿Cuál es el cimiento? ¿Por qué lo hace? Lo hace porque nos ama. Porque nos ama, pues nos enseñó cómo debemos de vivir, los hábitos, las disciplinas, ser discípulos. Porque nos ama es la razón. Vino a mostrar el camino porque Él era la vida y porque Él era el camino. Y reconocemos que esa forma de vivir, o sea que Jesús nos lleva hacia el Padre. Entonces, en 18 versículo 15, imagínate tú, ¿qué sucedería si hubiese una iglesia? Y en una iglesia todos hicieran justicia. O sea, si en una iglesia todos hicieran justicia, indicaría que en una iglesia todos obedecerían la palabra de Dios. O sea, si tú visualizas lo que dijo Pedro, que esperamos cielos nuevos y nueva tierra donde mora la justicia, es un lugar donde nunca se va a hacer injusticia, nunca se va a desobedecer, nunca se va a hacer algo que va en contra de. Cuando una persona, un pueblo, una familia hace cosas que no están bien, a veces los hijos le gritan a los padres y dicen, no, es que me parece que está siendo injusto, porque no les parece justo. Entonces el concepto de justicia tiene que ver, si viviéramos en una iglesia donde todos practicaran la justicia, pues qué hermoso sería, ¿no lo creen? Eso sería el cielo, para que me entiendan. Por eso la iglesia es un lugar celestial. Pero tristemente, como seres humanos dentro de la iglesia, no todos amamos la justicia. Y hay veces, muchos de nosotros decidimos hacer cosas que van en contra de la verdad y somos injustos. Y entonces, cuando toca la verdad o la palabra de Dios en la vida y en los hábitos normales nuestros, y a veces nosotros no queremos hacer justicia, entonces corresponderá a alguien más, ¿verdad?, a hacer que nosotros hagamos justicia. Y este concepto es el concepto de disciplina. Eso es, tú dices ser discípulo de Jesús, pues tienes que andar conforme a la disciplina del Señor. Y entonces Jesús en Mateo 18, versículo 15, va a mostrar el método de parte de nuestro Maestro para disciplinar a la gente, para preservar el discipulado dentro de la membresía. Entonces, si tú ves aquí, se va a mostrar aquí en 18, versículo 15, y dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Ese podríamos decir es el primer paso, el primer nivel de disciplina. Dice en el versículo 15, si te oyere, has ganado a tu hermano. Si pone un separador ahí y vamos a Hebreos, en el capítulo 12, por ejemplo, en el versículo 5 y 6, te darás cuenta que si pensamos en nosotros como seres humanos, por ejemplo, todos nosotros tuvimos diferentes padres. Y cuando nuestros hijos entran a la escuela, la maestra puede evaluar si estuvimos bien criados o mal criados, basado en los hábitos, valores y disciplinas de papá y mamá. Por lo tanto, levante la mano, ¿quién piensa que se ha degradado la crianza de los hijos en estas nuevas generaciones? Levante la mano y no tengan temor, hermanos. Okay. Podríamos decir que es por falta de ¿qué?
de disciplina, la disciplina. Ahora, ¿por qué disciplinamos? Bueno, la razón por la cual Jesús vino a enseñarnos su disciplina, la idea de seguirlo, del discipulado, es por amor. Esa es la base. En Hebreos capítulo 12, el versículo 5 dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué? Entonces ahí está la razón. ¿Por qué amamos? ¿Cómo mostramos nuestro amor? Bueno, a través de la disciplina. Si tú no disciplinas, no amas. Entonces nuestros hijos, cuando vemos algo mal, a veces preferimos evitar la fatiga. O sea, si tú tienes hijos, tienes que entender algo. Tus hijos no terminan de ser tus hijos, aun cuando tus hijos forman su propia familia. Son una nueva familia, pero no dejan de ser tus hijos. ¿Ok? Por lo tanto, como buenos padres, siempre tenemos que ayudar a nuestros hijos a disciplinar. Y la disciplina tiene dos objetivos, y también tiene dos formas de practicar. Se puede practicar en forma proactiva, esto es antes de. Se puede practicar en forma reactiva, esto es después de. Entonces, yo no sé ustedes cómo eran sus padres, pero muchos de nuestros padres fueron reactivos. Nuestra cultura latina, mexicana, digamos de Durango, es reactiva. Esto es, haces algo mal, ¿y qué sucede? A ver, vamos a hacerlo de una forma colectiva, está bien, ¿ok? ¿A quién le pegaron con el guarache o la chancla? Levante la mano, nada más a la hermana, ¿ok? ¿A quién le pegaron con el cinturón? Ya ven, y son de cuero y no del chino. ¿Ah? ¿A quién le pegaron con el cable de la plancha? Ahí están los traumados. ¿A quién le pegaron con una cuarta? Ahí está. O sea, normalmente había padres que, basado en su forma de que fueron disciplinados, ¿verdad?, lo hacían. Entonces, pienso yo que es excesivo usar una cuarta, pero eso es lo que ellos pensaron. Por eso en el contexto aquí de Hebreos, el Espíritu Santo en el capítulo 12, dice versículo 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Esto es, tu papá te pegó con cinturón, ¿y cómo lo hacía? Había papás, ¿verdad? Mi padre me pegó solamente 2 veces, hermanos, ¿ok? Pero mi papá nunca levantó la mano si no la iba a bajar. Él, si la levantas, ¿por qué me iba a pegar? No era como que alcahuete, no, haz esto, y luego la bajaba. No, él era, la levanta y te pega. Y hay unos papás que te dicen, te voy a las 3, mijo, a la 1, a las 2, a las 3, ok, a las 5 mejor porque no respondes. Entonces, extienden. La disciplina es el amor. ¿Por qué disciplinamos a nuestros hijos? Por amor. ¿Por qué la disciplina tiene que existir dentro de la familia de Dios? Por amor. Si el amor no es la razón, la disciplina no va a funcionar. Entonces, el Señor al que ama, ¿qué? Y luego dice en el versículo 6, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y la palabra azote, dentro del contexto judío, era tomar pedazos de piel de carnero, como una cuarta, para que me entiendan, y literalmente azotar. Y dentro de la ley oral y la interpretación de la ley oral, podían azotar, ¿verdad?, hasta 39 veces, o 40 menos 1, decían ellos. Entonces, 39 veces. Y lo interesante era que fue una práctica que no solamente podían hacer, no hablan de una práctica de padres a hijos, hablan de una práctica de miembros del pueblo de Dios en la comunidad. Esto es, en las sinagogas, el rabí, que normalmente era un fariseo, en las sinagogas, el encargado, el rabí, o a veces los ancianos, el presbítero, podía azotar a un miembro de la sinagoga. O sea, imagínense
Y dicen algunos, qué bonito sería regresar a esos tiempos, ¿a poco no? Porque a veces como que dan ganas, ¿verdad? Pero no se puede. El concepto es que el Señor al que ama disciplina y azota a aquel que toma por hijo. Si no lo hace, dice ahí en el versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. ¿Y qué es un bastardo? Alguien que no es reconocido por su papá. Entonces, cuando una persona no es disciplinada, pues se les trata como un bastardo. No se le ama. En la iglesia tenemos, por lo tanto, entonces, que amarnos lo suficiente para establecer la disciplina. Y si la disciplina no se emplea, entonces estamos tratándonos como bastardos. Y por lo tanto, no decimos o podemos decir que nos amamos, porque no hay disciplina. Entonces, si regresamos ahí donde se pararon, en Mateo capítulo 18, versículo 15, la disciplina entonces, la respuesta al pecado. Si alguno comete pecado contra ti, esto es, yo puedo cometer pecado contra ti, gracias, yo puedo cometer pecado contra ti, entonces tiene que haber una disciplina. ¿Y qué es el pecado? El pecado es la infracción de la ley. ¿Qué es la ley? La verdad. Entonces, si yo hago algo que va en contra de la verdad, yo estoy pecando. ¿Okay? Hay pecados, los cuales son pecados que solamente me van a afectar a mí. Y hay pecados que son pecados colaterales que le van a afectar a otras personas. Daré un ejemplo, ¿ok? Si yo, por ejemplo, decido tal vez mentir y nadie sabe, tal vez eso me va a afectar solamente a mí. Pero si yo decido, por ejemplo, engañar a mi esposa, ya incluye más personas. Porque yo cometo el pecado, pero el pecado es colateral. Esto es, el pecado le va a afectar a mi esposa, le va a afectar a mi hijo y le va a afectar a los miembros a los cuales yo sirvo. Entonces, si alguno cometiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y entonces podemos pedirle a Dios que nos perdone. Pero si es un pecado colateral, yo tengo que pedirle perdón a aquellas personas a las cuales les falté. Y esta es la diferencia entre la confesión privada con Dios y la confesión pública. Si yo peco, por ejemplo, una cosa es, yo le robo algo a una hermana, pues nada me afecta a mí y a ella, pero yo le robo a la ofrenda, me afecta a mí y a todos los miembros de la iglesia de donde yo robé. Entonces, si yo le robé a la hermana, yo debería pedirle perdón a la hermana. Si la hermana sabe que le robé, ella, siguiendo la disciplina, debería de venir a hablar conmigo, ¿verdad? ¿Y qué es robar? Es más, el libro de Salmos dice que cuando alguien roba, pues es peor que un inicuo. Entonces, ¿qué es robar? Es, por ejemplo, es como que préstame dinero y como que se me olvida. ¿Ok? Entonces, si tú me prestaste dinero de tu dinero, pues entonces el pecado es personal entre tú y yo. Pero si tú me prestas dinero de la herencia de la familia, ya es algo colateral. Entonces, lo más importante es, el primer paso de disciplina es, tú cometiste una falta, yo me di cuenta de la falta, mi deber como discípulo, quien sigue la disciplina de nuestro maestro, es ir a ti y tratar de mostrarte. Si alguien pecó contra ti, ve y repréndele. ¿Cómo? Muy sencillamente llegas, ¿verdad? Te sientas, haces una oración y le expresas lo que tú consideras que es el pecado que ha cometido contra ti. Y entonces la respuesta de la persona es, dice, si te oyere has ganado a tu hermano. Pero fíjate cómo dice, ve tú y él solos. Es algo muy importante. No puedes acelerar el proceso de disciplina. Tiene que ser bíblico. Esto es, somos muy dados a que alguien tal vez nos falta, comete pecado contra nosotros y lo decimos a alguien. No se puede. Nos ahorraríamos tantos problemas en la iglesia si eso no se hiciera. Pero porque se hace tanto, se escurre el chisme y todos saben y ya todos saben.
y la persona que pecó se entera y dice, ¿por qué está hablando de mí? Y es un relajo. Entonces lo correcto es, si alguien peca contra ti, ve tú solo. Y él estando solos. No lleves a nadie, tú y él solos. Que esto es muy, muy importante. Aquí hay que tener varias cosas que son claves, tales como, bueno, ¿qué tal si un hermano ofendió a mi esposa? Ciertamente mi esposa se va a sentir incómoda reclamándole al hermano o exhortando al hermano en una forma privada. Cuando hay este tipo de conceptos, ya es diferente. Puede entrar el que está en autoridad de esa persona para ser el que va y lo reprende. ¿Todos me están siguiendo? Porque, por ejemplo, lo voy a dar de una manera más sencilla para que me entiendan. Si yo tengo una niña y un hermano le habla mal o la manosea, ciertamente mi niña no va a tener el valor de ir a hablar con el hermano estando a solas. Quien compete es quien tiene la autoridad. ¿Ok? Ahora, dice la Biblia que en este paso la disciplina es gradual, es por partes. Vamos a empezar con lo más leve, esperando que la persona reaccione. En privado puede reaccionar la persona. Y dice ahí, si te oyere, has ganado a tu hermano. Claro. ¿Por qué lo has ganado a tu hermano? Porque si lo ganas, va a seguir siendo tu hermano. Va a seguir siendo discípulo de Jesús. Va a preservar la disciplina. Mi intención por la cual yo le voy a decir es porque lo amo. Esa es la parte principal. Luego dice en el próximo versículo, versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos. ¿Cuál es el propósito de esto? Incrementar la presión emocional, moral, sentimental y psicológica, aunque no lo crean, y sobre todo espiritual. Esto es, vas a tener testigos. Esto se hacía en la ley de Moisés. De 2 a 3 testigos, la persona puede morir. El concepto es esto. Es, si alguien hizo algo, tú vas y le dices a 2 hermanos que vayan contigo. Ellos no van a hablar. Ellos solamente van a estar presentes para fungir como testigos. Tú eres el que tiene que ejercer toda esa parte. ¿Ok? Bueno, dice ahí la escritura que si en el segundo paso, dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, tercer paso. Entonces ya es se incrementa la presión. Es más, Dios utiliza la vergüenza para que la persona se arrepienta. La vergüenza funciona para arrepentirse, pero hay gente que no tiene ¿qué? Vergüenza. Entonces, en reacción a 2 o 3 testigos, la persona se presiona y dice, ¿sabes qué? Ya me estoy avergonzando porque ya varios se dieron cuenta. Para decirlo a la iglesia tienes que esperar y ver si la persona va a responder. No es como que hablamos contigo ayer en la noche y hoy no hiciste nada. Pero espérate, o sea, es un proceso. Vamos a dejar que lo medite. Vamos a dejar que no reacciona. La Biblia no indica cuánto es el tiempo. Por lo tanto, se debe de utilizar sabiduría. No puede ser mucho tiempo. No puede ser 1, 2, 3, no me hiciste caso, 4, 5, 6, no me hiciste caso. No, porque se alcahuetea a la persona. Entonces, pero sí se puede definir el tiempo del arrepentimiento cuando se tiene esa plática. Bueno, ¿sabes qué? El pecado que cometiste fue contra el hermano. Vemos que no le pides perdón. Vemos que no te quieres arrepentir. Pues vamos a dejarte unas semanas, 2, 3 semanas, vamos a orar. Estamos para servirte, para que lo medites, para que te pongas bien con él. Pero al término del 30 de junio o lo que sea, tendríamos que hablar con la iglesia. La persona debe de saber eso. Y lo debe de saber porque no debe de ser una sorpresa para ello cuando lo anuncien a la iglesia. ¿Okay? La persona va a tomar una decisión. 1 es se arrepiente, 2 es huye. Hay gente que huye, simplemente sabes que no me gustó, no estoy de acuerdo y huye. Y es tan importante, y yo siempre he dicho a la gente, esto es algo que hemos aprendido a través del ministerio, que debes de decir la verdad, pero con misericordia. Esto es una cosa que yo aprendí hace muchos años. Decir la verdad con misericordia es decirle a una persona, si tú permaneces en este pecado, siento mucho, pero hay posibilidad de que te expongas al fuego eterno. ¿Verdad? La comunicación tiene 3 secciones. El contenido,
¿verdad?, el volumen y el tono. Usé una voz tranquila. Voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Si tú continúas en este pecado, te vas a ir al infierno. Es distinto. Las mismas palabras. Esto es, ¿me dolería a mí que mi hermano se vaya al infierno? ¿O me gozo que se vaya al infierno? Y por eso Gálatas 6 dice, vosotros que sois espirituales, ¿qué? Restauradles. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque normalmente el que es espiritual es el que sabe ello. Cuando tú le pegas a tus hijos, algo que aconsejamos siempre a los papás es nunca les pegues enojados. Porque si le pegas enojado te vas a pasar. Y si te pasas te vas a arrepentir. Levanten la mano, ¿quién le pegó a sus hijos? Se arrepintió, hermanos, porque le pegó demasiado. Ahí está. Te pasaste la mano y te arrepentiste. Entonces, se le pega al hijo al nivel que va a responder. Hay hijos que con la voz, el tono, responden. Y hay otros que necesitan la chancla. Y otros necesitan el cinturón. Y otros necesitan el cable. Y otros necesitan la cuarta. O sea, es a niveles. Y otros necesitan ahogarlo, no. Y otros necesitan o sea, se va extendiendo, el propósito se va elevando. ¿Por qué? Para que responda. La persona tiene que responder. Entonces, si no responde, lo dices a la iglesia. Y entonces, la persona que lo dice a la iglesia, claro, si en una iglesia hay ancianos, ya tienen que estar al tanto. Si en una iglesia hay predicador, ya tendría que estar al tanto. Más ellos deberían ser los que serían testigos, ¿verdad? Pasaría al frente y le diría a la iglesia, pues hermanos, tenemos un problema y tendría que delatar. El detalle es, tienes que responder, o sea, no respondiste con una persona, no respondiste con tres, pues va toda la iglesia. Toda la iglesia tiene el deber y la responsabilidad de actuar de la misma manera, porque todos somos discípulos ¿de quién? De Jesús, y todos seguimos las disciplinas ¿de quién? De Jesús, y todos seguimos la verdad, ¿estamos de acuerdo? Okay, pero siempre puede pasar que alguien no esté de acuerdo. Cuando alguien no está de acuerdo, hermanos, suele ser por una interpretación contraria a la que tú te entiendes, o, como siempre es habitual, porque hay un conflicto de intereses. Esto es, ¿de quién estás hablando? Es de mi mamá. ¿De quién estás hablando? Es de mi hijo, y no te lo voy a permitir. Es donde la sangre le gana a la espiritualidad. Y cuando eso sucede, puede haber un gran problema. Ahora, más cuando hay varios tipos de iglesias de Cristo. O sea, hay una iglesia de Cristo, pero hay varios tipos de iglesias que conforman. Cuando haces un estudio, nosotros hicimos a veces un estudio, nos dieron unas clases muy interesantes, y hay varios tipos de iglesia. Y una de las iglesias es la iglesia familiar, que usted es una iglesia familiar. ¿Okay? ¿Qué es una iglesia familiar? Una iglesia familiar es donde más de la mitad de los miembros son familia. ¿Okay? Hay buenas cosas en ello, pero también hay cosas negativas. No se sientan mal, ¿ok? Estoy hablando del estudio, ¿ok? Algo muy positivo cuando es una iglesia familiar es que son muy unidos. Porque más que el espíritu, pues la sangre también los une. Algo positivo es que se pueden hablar directamente porque ya se conocen de tiempo. Pero la parte negativa, hermanos, es cuando alguien no es miembro de la familia Ordaz, por ejemplo. Barrera, por ejemplo. Si yo me viniera a vivir aquí a La Constancia y pusiera mi membresía aquí, va a ser difícil que yo me adhiera porque usted ya tiene una historia como familia. Para usted ya es normal juntarse en su casa. Todos se sienten partes de, pero para mí, con mi familia, espérate, es que como que me invitaste, estoy ahí, pero como que falta. Cuando ustedes empiezan a platican, no, fui a la secundaria aquí y ahí nos bañamos y todo lo demás, y yo no sé de qué estás hablando. Por lo tanto, las conversaciones se tornan más en cuanto a los Ordaz que los Barrera. Entonces, la parte negativa es que hay veces, muchas familias que son introvertidas no se adhieren y eventualmente se van, porque es una iglesia familiar. La otra parte negativa es la parte de la disciplina. Esto es, si disciplináramos al patriarca de la familia, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Y cómo va a reaccionar la familia? ¿Toda la familia estará de acuerdo? ¿Y toda la familia hará lo que tenemos que hacer o no? Y una de las cosas que aprendemos de Jesús es que lo que realmente nos hace ser hermanos y hermanas, madre e hijos, dice en Mateo 12,
es que hacemos la voluntad de nuestro Padre, no la sangre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por lo tanto, cuando hay una iglesia familiar y hay un caso de disciplina, toda la iglesia debe de actuar sin ese conflicto de intereses. Y esto es duro. Miren, les voy a dar un ejemplo, ¿ok? Aquí dice, dilo a la iglesia. Tercer paso. Pero ¿qué sucede si no responde? Si no los oyere, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y ¿qué? Y publicano. Esto ya es un concepto más serio. Porque la disciplina te lleva a tener a alguien por gentil y publicano. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? Lo que Jesús explica es que alguien que es gentil o publicano es alguien con quien no tienes comunión. Pero no solamente en el edificio. ¿Fuera de qué? Del edificio. Y es ahí donde es pesado cuando es una iglesia familiar. Porque imagínate tú, si yo tengo que ponerle disciplina a mi hermano en la carne, que nos llevamos muy bien, y él como ser humano se enorgullece y no, yo no estoy mal y bum, 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 y entonces tengo que meterle hasta la disciplina, paso número 3 y decirlo a la iglesia, pues se supone que toda la familia de Dios, antes que la familia, tendría que tenerle por gentil y qué. Y eso es muy duro, hermanos, en un pueblo como la Constancia. Más duro podría ser todavía si hay muchos lazos, no solamente familiares, ¿verdad? Pero laborales, económicos. O sea, imagínate tú que la persona no reacciona y lo tienes por gentil y publicano y resulta que tienen un negocio de carnicería juntos. O sea, se empieza a complicar todo. Entonces, la disciplina tiene la base, es el amor. Lo vas elevando porque al final del día quieres que el amor llegue. ¿Por qué quieres que esa persona se arrepienta? Porque no quieres que se vaya al fuego eterno. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, si yo me aferro a ellos, porque hay una forma, muchas iglesias actúan de esta con la disciplina. Dicen, no vamos a decir nada, y no, nadie sabe nada, nadie oye nada, nadie dice nada, y como que no va a pasar nada. Pero el pecado, hermanos, tiene un problema. El pecado es que se empieza a intensificar. Hablamos de los alacranes, ¿no? Se empieza a intensificar. Entonces, haz de cuenta que la iglesia es un cuerpo, una alacrana, un ejemplo solamente, y que un hermano empieza a pecar. Y se empieza a carcomer el cuerpo. Y entonces, el problema es que los demás van a ver y van a decir, pero ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo? Si él puede, yo puedo. Entonces, eventualmente empezamos todos. Entonces, Pablo explica esto como si fuese así, como la harina en un horno, y dice, se le echa la levadura infla, y inflarse es símbolo de orgullo. Entonces, Pablo ve que hay un problema familiar en la iglesia de Corinto. Mira, primera carta de Corinto, capítulo 5, y Pablo dice, hay un problema familiar en esta iglesia, ¿verdad? Y hay un problema que ¿cómo le hacemos, verdad? ¿Qué debemos hacer? Ahora, había miembros de la iglesia en Corinto que sabían que estaba mal, sí, pero ahí es donde lo difícil es practicar. Es como cuando le dice a un papá de familia, ¿acaso usted no sabe que es malo que su hijo diga grosería? Sí. Entonces, porque cuando lo escucha no dice nada. ¿Acaso usted no sabe que es malo pegarle a otro niño? Sí. ¿Por qué cuando le pega no dice nada? O sea, al final del día, una iglesia se representa por sus miembros. Y un miembro le da mala reputación a toda una iglesia, según lo que hace. Entonces, si la disciplina tiene como el propósito de amarlo hasta el final. Y dice ahí 5.1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, imagínate tú, tienes un hijo, tienes una hija, de pronto tu hija sale embarazada, que eso pasa mucho en las iglesias. No debería ser, pero sale embarazada. Y aquí dices, ok, pero es que ¿cómo le hacemos? Salió embarazada, Poncho, ¿cómo le hacemos? Pues Tato, ¿cómo le hacemos? Y empiezas, ¿cómo le vamos a hacer? Porque es la hija de la hermana. La vimos nacer, la vimos crecer, y esto es un problema real. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer siempre es seguir los pasos de disciplina, porque no va a fallar. Eso es lo importante. La palabra de Dios nos la dio para tratar de minimizar ese problema. La disciplina puede ser reactiva o proactiva. Mateo 18 es reactivo, ya pasó. Proactivo sería,
Vamos a enseñarle a estas muchachas lo que son las pasiones juveniles. Vamos a hablar con ellas. Si yo veo que mi sobrina anda en moto y no conozco al huerco, vamos a ver qué pasó, mija. Es proactivo. Hermano, no está bien que dejes a tu hija salir mucho tiempo sin proactividad. Reactividad es que ya pasó, ahora empleamos los pasos. Pero si pasase eso, ¿qué se hace? Aquí tenemos un hombre, un joven soltero. Al parecer su padre tenía una mujer, era madrastra, no era su mamá, y él se está acostando con ella. Pero era tanto, hermanos, que todos sabían que se acostaba con ella. Yo creo que todos diríamos, esto te ve mal, ¿están de acuerdo, hermanos? No solamente decía la iglesia, se ve mal aquí, pero se ve mal entre los gentiles. Imagínate tú, si llegan dos jóvenes y dicen, no, pues estamos viendo en unión libre, ¿qué haces? Tienes que reaccionar. Es una reacción. Los pasos, primer, segundo, así los vas. Pero afecta mucho el pensar cuando es un familiar o cuando es alguien que quieres. Afecta muchísimo, hermanos. Afecta tanto que se dice, por ejemplo, en las personas que son paramédicos o doctores, hay veces tienen un sistema le llaman de honor, ¿verdad? De alguna manera de transparencia, ¿verdad? De ética. Y cuando llega una persona a emergencia, si tú eres doctor y es un familiar, a veces le piden que otro doctor trabaje con él. ¿Por qué? Porque se te muere. ¿Por qué se te muere? Porque no es lo mismo trabajar con alguien que no es tu carne, tu sangre, y mucha gente por eso se muere, que trabajar con alguien que lo es. Entonces imagínate tú, pero si el amor la disciplina y Caleb es el que me sale con sus cosas, pues yo tendría que aplicar ¿qué? Disciplina. Primer paso, no hay problema, nos sentamos, hablamos, mi hijo, esto está mal, pero ¿qué pasa? Dice Caleb, yo quiero seguir con esta mujer. Segundo paso, aunque sea mi hijo. Segundo paso. Y si no, tercer paso, hermanos. Y esto es lo que yo cuando hablo de esta clase, hermanos, a la gente se le hace muy raro, ¿ok? Porque dicen, ¿de dónde sacaste eso, ok? Pero es lo que está explicando Pablo. Pablo dice, ¿qué sucede si no reacciona? Y esto pasa mucho en la iglesia. Si se hacen los pasos correctamente, debe de reaccionar. Pero si no reacciona, ahí dice en el versículo 5, y al tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Versículo 9. Os ha escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Esto es, hay gente que vive en unión libre, que viven en fornicación, pues les tienes que hablar porque pues no son cristianos. Pero si sí son de la familia de Dios, el contexto es ese. Hay un joven que es fornicario y se tiene que aplicar la disciplina. Si no la aplican, se va a regar. Si se riega, va a haber un gran problema. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, la pregunta que te diría, pero si allá en el mundo también hay gente que vive en unión libre, que son fornicarios, ¿por qué? Pero es que esa gente, si le aplicamos la disciplina a la gente del mundo, sería necesario salir del mundo. Porque vamos a tener clientes, los que tenemos negocios, amigos, los que estamos en la fábrica, que son pecadores, ¿estamos de acuerdo? Pero aquí no está hablando exclusivamente de los discípulos de Jesús, de la iglesia. Dice el versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. O sea, ¿qué indicaría no os juntéis? Bueno, esto implica varias cosas. Si yo me junto con alguien que sabemos que está mal y que sabemos ya se le ha aplicado la disciplina bíblica, ya no está mal solamente él. ¿Quién está mal? Yo. Porque si yo sigo la ley de Dios, si yo sigo la Biblia, la ley de Dios, ¿verdad? Y no la practico, o sea, yo me levanto y digo a los hermanos, está mal la fornicación. Amén, no, amén, amén. Pero luego salgo y vivo con mi hijo como si no hubiera problema. Lo dejo vivir en mi casa en unión libre. Es incongruente. Aunque sea mi hijo. Y esto es lo que pasa. A veces digo, no, es que yo a mi hijo nunca, es que no se trata, si lo amas vas a seguir la disciplina.
Si es un hermano, lo mismo. Y si saben que no conoce, lo mismo, porque es lo que Jesús nos enseñó. Ahora, dice ahí en el versículo 11, dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente o borracho, ladrón, con el tal y aunque comáis. Te pregunto, regreso al ejemplo de la carnicería. Si llega una persona que lo tengo que ya, lo elevé a ese nivel, porque no es por mí, es porque él no quiere cambiar. Y tenemos una carnicería, ¿qué debería de hacer? Explique qué es lo que significa eso en parte práctica. ¿Sí? O sea, ¿sabes qué? Tú no quieres entender, no tengo que trabajar como gentil y publicano, vamos a tener que vender la carnicería y yo no puedo trabajar contigo más. Porque si ni siquiera me puedo sentar a comer contigo, cuanto más tener un negocio contigo. Y cuando hablamos de comer, hablamos de los ágapes, de los convivios. Es literalmente, comer es tener comunión. Es como ayer nos sentamos con todos en las mesas, ¿a poco no? Y si llegase un hermano que estuviera en esa situación y ya se le aplicó la disciplina y se sienta enfrente de ti, te tendrías que parar. No porque te sientes muy justo, no porque, es porque lo amas. Ahora, les voy a llevar por qué. Esa persona ya no percibe, ya no discierne, ya no entiende la situación en que está. Él piensa, no, yo puedo hacer esto y estar con ustedes. Cuando la disciplina tiene el propósito de hacerlo entender lo que va a hacer después del juicio final. Así como tú sientes feo aquí, o sea, porque no nos has entendido, así va a ser en aquel día. En aquel día, aquí es comida. En aquel día va a ser por toda la eternidad. Lo que te estamos diciendo es que si tú persistes vivir en ese tipo de pecado, no vamos a tener comunión contigo. Y así va a reaccionar, hermanos. Pero si esa persona sigues teniendo la carnicería con él, sigues conviviendo con él, todo sigue igual con él, esa persona va a pensar, pues todo sigue ¿qué? Porque esto te digo con el corazón en la mano. Hay mucha gente que cuando lo disciplinas, no le importa la iglesia, pero la familia que está en la iglesia sí le importa. Y hacen lo que sea para preservar a la familia, sin importar a la iglesia. Pero el mensaje que tú le envías a la iglesia cuando haces eso es ¿qué? Pues el hermano, pues la sangre le pesa. Y esto es uno de los grandes problemas que existen dentro de la iglesia. La disciplina tiene el propósito de eso. Hay muchos ejemplos de disciplina. Ya cuando alguien es disciplinado, es que la gente a veces se va, hermanos. Empieza la disciplina y se van a otra iglesia. La responsabilidad de la iglesia es redactar una carta. Porque bíblicamente lo hizo Pablo. Cuando habla de estas dos personas que creían que la resurrección se había efectuado, y dice en la carta de Timoteo, dice, no, dice, este y este fueron entregados a Satanás. O sea que se tienen que comunicar porque, yo lo digo de esta manera, si alguien abusa de una menor en la constancia, hermanos, que puedes pasar, ¿estamos de acuerdo, hermanos? Y la persona se va a Guillermo Prieto o se va a Fresnillo, Zacatecas, y la disciplina no continúa, hermanos, la persona lo va a volver a hacer. Dirías tú, no, pues eso no es mi problema. ¿Cómo no? Porque pudiste haber, ¿qué? Prevenido que eso sucediera. Entonces tenemos que ser muy sabios en cuanto a ampliar la disciplina. Y lo que hace Pablo a través de las cartas es, recuerden, hagamos esto por amor. Nunca lo hagamos porque nos sintamos más justos, no, es por amor. Con amor se habla, con amor se practica y de esa manera se hace. Cuando tú tienes hijos y ellos son adultos y crecen, hermanos, llega un momento que ellos te dicen, yo agradezco a mi papá que me pegó. Dices, pero cuando te pegó de niño, ¿qué decías? Hasta te agarrabas coraje, ¿a poco no? Hasta decías, me voy de la casa, te dejo. Te querías ir de vagabundo. Es una respuesta normal. Pero cuando uno va a crecer, dice, ok, entiendo por qué mi papá lo hizo.
Pero también pasa lo otro, hermanos. A veces somos tan crueles con nuestros hijos que los rompemos. Y los hijos no quieren pasar tiempo con los papás. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, cuando tu hijo crece, es adulto, y tienes una plática, quiere decir que aplicaste muy bien la disciplina. No lo rompiste. Porque no son las marcas que se caen en el cuerpo cuando les pegas, sino el espíritu que quebrantas en su vida. Y por eso tenemos que ser muy sabios, hermanos, con nuestros hijos. Y así de sabios tenemos que ser con los hermanos. Porque cuando los hermanos se arrepienten, pues los hemos ganado. Y al final del día eso es lo que queremos, ¿a poco no? Pero acepta que va a haber gente que no va a querer. Y se tiene que proceder. No porque los odiemos, sino porque los amamos. Y cuando se procede correctamente, hermanos, se puede ganar. Pero respuesta de la persona que está siendo disciplinada tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. Por ejemplo, me robé la ofrenda. No me la robé, que es un ejemplo, que dije ejemplo. No me la cortamos, se robó la ofrenda. Cuando lo editan los videos. Me robé la ofrenda. Me robé 10,000 pesos de la ofrenda. Viene la iglesia, viene el hermano tesorero y me dice, oye, vienen 3, no. Bueno, ya cuando, no le digan a la iglesia, me voy a poner bien. Me arrepiento, paso y digo, hermanos, me estoy arrepentido, he pecado. Y todos, síguele. ¿O no, hermanos? Porque a veces la iglesia comenta, no, pues ya pecó, no digamos nada. Pero espérate. Él pecó contra toda la iglesia, porque aunque la iglesia es de Dios, es para la iglesia. La ofrenda, perdón. ¿Entonces me están siguiendo? Entonces, ¿cuál sería el fruto digno de arrepentimiento, hermanos? Regresarlo. Porque es eso. Si yo me llevo una hermana de la iglesia, o si yo me junto con una mujer y digo me arrepiento, ¿cuál sería el fruto digno? Pues que la regrese, hermanos. Que me regrese con mi mujer. ¿No es el fruto digno, hermanos? Pues sí. En las iglesias lo que hacen es que se arrepienten y no hay frutos dignos, hermanos. Y entonces las iglesias, ¿verdad?, tienen mal testimonio por eso. Está el predicador ya predicando ya con la tercera, cuarta mujer. Espérate, esto es un desorden. Esto no es lo que dice la Biblia. Y por eso dice una vez una persona, ¿verdad?, no, es que ahí hay puros hipócritas en la iglesia. Y le dice otro, tenemos espacio para otra también, si usted quiere ser parte de... No, no, es que el detalle es que la hipocresía es la idea de que decimos algo, pero hacemos otra cosa. Y la disciplina tiene... Ahora, como ancianos, como predicador, escúchenme, hermanos, uno siempre está disciplinando. A mí me gusta la disciplina proactiva. Antes de que pase, ya estoy predicando al respecto. Porque así la gente escuche. Porque siempre sale uno, hermanos. Es que yo no sabía, no me digas eso. No sabías. Porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, el púlpito funciona para disciplina proactiva, porque se enseñan las disciplinas a los discípulos de Jesús. Y cuando hacemos eso, normalmente la iglesia crece como resultado a una buena disciplina. La iglesia crece, se multiplica, ¿verdad? Porque se van eliminando esas cosas. Hermano, este tema es muy amplio. Yo tengo un tiempo determinado y solamente voy a dar 5 minutos para preguntas, si me permiten. ¿Está bien? Porque dijeron a las 11 y luego a las 10. Y yo, pues allá en Nelly se reúnen a las 8. Entonces, pues, hasta digo, hermano, qué tranquilo es la constancia. Te levantas, pasa el alacrán. y luego comes, te bañas, caminas al edificio. No, hermanos. Llevamos 2 horas de diferencia, ¿no? Sí. Aquí son las 10, ahora las 8. Imagínense, entonces a las 6 se reunieron los hermanos. Pero lo que les estoy diciendo es que tranquila la constancia. Es una vida muy hermosa. Pero a veces estar muy tranquilo también no es bueno, hermanos. Hay que tener un poquito de ¿qué? De presión. Hay que meter un poquito de tráfico aquí para que haya presión. Bueno, vamos a... Preguntas. 5 minutos nada más. Preguntas, porque me tengo que sujetar a este tiempo también. Preguntas, hermanos.
¿Se entendió la lección? ¿Me permiten compartir con ustedes un ejemplo de disciplina que tuvimos en la iglesia que creo que es muy bueno? ¿Me permiten? Okay. Llevó un joven de la iglesia, quien es también mi sobrino. Aquí le voy a pedir a los que me editan, que editen que corten aquí porque no queremos compartir